No me molesten, tengo ganas de molestar. Es un quilombo esto. ¿Qué le pasa? No. Ella tiene que descontrolar todo. No le alcanza con la marea nada más. Yo creo que te extraña. Yo creo que te claramente. extraña en Doblan las Campanas. Por eso viene. Nos estamos viendo poco, aparte, con Agustina Flores. Claro, aparte tienen una relación ya longeva, claro. De matrimonio. Y ya me extraña porque no nos vemos mucho igual. Me viene a buscar. Claro, 5 años de relación. Es una banda. Bien, bueno. Vamos a meter en algo no tan divertido ahora. En fin. Bueno, nos adelantabas que... Bueno, y tiene que ver con esto que esta discusión que se abre en relación a qué lugar ocupan para el mundo no occidental la discusión respecto de el movimiento LGTB, algo que hemos mencionado muy por arriba, pero que tiene epicentro, me parece, en lo que comentabas hoy, que era Putin diciendo es un movimiento terrorista. Igual, sí, hoy vine menos comprensiva que otras veces. Otras veces lo hemos analizado con más, comprendemos que tiene que ver con un método defensivo ante la avanzada occidentalista, bla. Hoy la verdad se me revolvió. Sí, a mí se me revolvió el estómago hoy armando esta columna realmente porque me parece que tiene que haber una condena, no me importa la verdad si aparece hasta si termino del mismo lado de Amnistía Internacional en este contexto, porque la realidad es que es gravísimo lo que acaba de hacer la Federación Rusa. Porque realmente no hay amparo acá en términos de defensa del avance internacionalista para declarar movimiento internacional LGBT como organización extremista y atacar cualquier tipo de actividad en el marco de las penas que tiene el Código Penal para cualquier organización de tipo extremista. Y que lo cuenta, digamos, porque yo también en el primer momento digo, bueno, capaz que tiene que ver con un sesgo de Occidente, ¿no? De los medios, porque uno cuando busca la información siempre termina cayendo en AP, Reuters, que son, o AFP, que son las cadenas internacionales que construyen esa información, después el resto que lees en todos los medios decanta de ahí. Bueno, no. Russia Today, que hoy lo nombramos, ¿no? Actualidad RT es el medio oficial de Rusia, confirma esta información y así también Interfax, otro medio que se dedica a publicar esto y que todos lo cuentan con los mismos tintes, digamos, no es que exageran los medios occidentales en este caso, como sí lo hemos visto en otros, porque efectivamente lo que hizo el Ministerio de Justicia ruso fue pedirle al Tribunal Supremo que justamente considere y prohíba en Rusia a los movimientos internacionales LGBT, sin describirlos mucho, que esto es importante, digo, no puntualiza sobre qué condiciones hacen a que una organización LGBT o incluso un activista o una persona de la comunidad LGBT sea incluido dentro de esta idea de movimiento extremista, ¿no? Porque acá está lo puntual, no está hablando de, bueno, un esquema organizativo que reciba fondos en modo ONG de parte de tales instituciones internacionales, no. Cualquiera que haga, entre comillas, ¿no? Apología, propaganda, mercancías, películas, manifestaciones queda totalmente bajo prohibición y entra en vigor inmediatamente. Esto a partir de lo mismo que dijo el tribunal, por encontrar acciones que incitaron a la discordia social y religiosa. Claramente fue celebrado esta noticia rápidamente por la Iglesia Ortodoxa rusa, que elogió el fallo, dijo que era una forma de autodefensa moral de la sociedad frente a los esfuerzos por sacar la idea cristiana del matrimonio y la familia del ámbito público y legal. Y por esto digo que no tiene tanto que ver con una idea tan occidentalista, porque acá viene de otra raíz la idea de que las personas de la comunidad LGBT, en este caso ellos siempre lo califican de propaganda gay, así que nos vamos a limitar si se quiere, y también tienen una obsesión principalmente con la homosexualidad y con las familias homosexuales. Digo, Putin en septiembre del año pasado dijo, realmente queremos tener aquí en nuestro país, en Rusia, padre número 1, número 2, número 3, en lugar de mamá y papá. Queremos realmente que desde los grados primarios se impongan en nuestras escuelas perversiones que conducen a la degradación y a la extinción. Digo, esto me parece que va por otro lado de la línea occidentalista, porque incluso quienes dicen esto dicen que lo que quiere la comunidad LGBT es que se termine la natalidad, por ejemplo, ¿no? O que bajen los números de natalidad. Y después son los mismos que no permiten que se legalice el matrimonio igualitario. Uh-huh. O sea, ustedes son los que están en contra de la institución familiar y de la idea, pero después cuando queremos cumplir
con las lógicas institucionales, ¿no? Del capitalismo incluso, ¿no? Y del patriarcado, del matrimonio, de la iglesia, bla, también está prohibido. Entonces digo, se basa muchísimo más en prejuicios y en un estigma social construido que efectivamente en una realidad en la cual hay un complot internacional que busca destruir a la familia y a las lógicas cristianas, porque en realidad se recibe muchísimo más ese rechazo por parte de la iglesia que el que se recibe directamente por parte de las personas de la comunidad LGBT, que en muchos casos tienen, digamos, creencias religiosas, tienen confianza, por ejemplo, en la institución matrimonial, etcétera, etcétera. En esta línea, obviamente, está lo que vino a hacer este fallo en particular es a fijar concretamente las restricciones relacionadas con, como decíamos, prohibir la propaganda y la publicidad, que viene en línea con esta ley que ya hemos hablado, de 2013, de ley en contra de la propaganda gay, también promulgada y promovida por el gobierno de Putin, que tiene que ver con prohibir todo tipo de manifestación pública en favor de las relaciones sexuales no tradicionales. Eso, recordemos, el año pasado se extendió también para adultos, venía siendo solo para escuelas, donde se prohibía cualquier tipo de material visual y demás. Y recordemos que esto también va en línea, por esto digo que hoy no voy a tener mucho reparo en contemplar, porque va en línea también en base a un prejuicio y a fake news. Entonces terminan cayendo más ellos en lógicas occidentales. Es lo que pasó la semana pasada en Argentina. Es una mujer saliendo en la tele diciendo que está en contra de la ESI porque en escuelas pasan 50 sombras de Grey. Sale La Nación, salen esto, no, ¿cómo van a mirar eso en las escuelas? Cuando sabemos bien que la ESI no es eso y que era mentira y se desmintió. Entonces se termina recayendo mucho más en eso que en una construcción efectiva y real de lo que significa tanto la ESI como la homosexualidad, como las personas trans, transgénero y demás. Y en una persecución que facilita, porque es mucho más fácil poner ahí el chivo expiatorio que ponerse a discutir efectivamente cuáles son las filtraciones que tiene el capitalismo en cada una de las sociedades. Claramente, en ese sentido claramente. Lo que me parece que sí es donde está el matiz es que la discusión es la política o la lógica de la discusión de estos aspectos de la vida social tienden, desde lo que comprendo, por lo que han manifestado Putin y otros, digamos. Pero lo que comprenden es que esto desarticula el rol de la familia tradicionalmente constituida, que es entiendo, es uno de los pilares del ordenamiento civilizatorio no occidental, que todavía se sostiene fuera de Occidente. Claro, el tema es que por eso digo, eso se asienta en una mentira. Porque claramente. Por eso digo, sí. Si fuera cierto, yo te entiendo un poquito más la discusión. Ahora, es una mentira, por ejemplo, que los índices de natalidad bajan porque haya más personas gays. Porque haya más personas trans, o que no haya tantos casamientos. Eso tiene que ver con otras reconfiguraciones de las formas de vincularse, y de última, en muchos países también tiene que ver con que no hay expectativas de vida, entonces es difícil conformar una familia. Pero ligar eso directamente a justamente la homosexualidad, a la comunidad LGBT, los mismos países que, como digo, prohíben a esas personas las instituciones clásicas, como por ejemplo el matrimonio. Porque eso es lo otro. Te prohíben casarte y después te dicen no, sos extremista internacionalista con fondos internacionales. La porque gente no se casa por tu culpa. Claro. Entonces, y cuando quieren adoptar, digo, porque el año pasado, justamente otra de las legislaciones de Putin fue que se quite no puedan ser padres adoptivos o de crianza quienes habían cambiado de género. Entonces, querés que haya, porque tener hijos es lo más tradicional de la familia. Entonces, ¿dónde está el porqué? ¿Dónde está el porqué? Está claro la alianza entre la Iglesia Ortodoxa del Imperio Ruso, de Kirill II, que es el patriarca, y el gobierno de Rusia. Con respecto al matrimonio, lo que argumenta la Iglesia Ortodoxa al respecto es matrimonio civil, por un lado, lo que, entre comillas, culpan al movimiento LGTB, que no haya matrimonio dentro de la liturgia cristiana. ¿Se entiende? Una cosa que ellos prohíben. No, pero una cosa es el matrimonio civil, laico, ¿no? Y otra cosa es que personas de diversidades sexuales quieran casarse dentro de la liturgia cristiana ortodoxa. Pero justamente quien ha expulsado de ese sistema es lo mismo que con la Iglesia Católica. Digo, porque por eso digo... Hoy se puede casar es lo mismo en la que Iglesia cualquier, Católica, no. Es lo mismo que cualquier religión.
Claro. Las religiones son las que prohíben ese tipo de vínculo. Claro. Menos el Papa Francisco ahora ahí, que lo bancamos. Claro, menos el Papa Francisco, que ahora está diciendo que hay que feminizar la iglesia, está diciendo hay que construir relaciones sanas. Claro. Según Kirill II, mi amigo Francisco se está occidentalizando. Mirá, es un debate filosófico. Y bueno, no le vamos a pedir que se orientalice. Claro, es que llega a ese punto. Es el padre de la Iglesia Católica. Tiene que ver con Pero ahí está la dicotomía Oriente-Occidente. Claro, tiene que ver con una cuestión de identidad y de debate filosófico. Es re grosso el debate. Es grosso. Por eso para mí yo comprendo, comparto la postura y creo que es retrógrado la discusión que plantea muchas veces, pero es entendible en el marco de una guerra, de entenderse en una guerra con Occidente. Claro, es que yo por eso te digo, yo en general en las columnas suelo ser súper comprensiva. Ahora, esto que acaban de declarar implica ir a buscar a cualquier persona, porque digo, cuando vos te identifican como organización extremista, terrorista, implica que no puedes usar ningún símbolo, no puedes hacer ninguna apología, y digo, apología es amplísimo. Sí, lo mismo que ando caminando como un gay, que es lo que, porque digo, las sociedades de la Iglesia Ortodoxa entienden que existe una forma de caminar como gay, y entonces apología. Con el yihad. Es lo mismo. Sí. Cuando Francia declara que sos terrorista porque sos musulmán, cualquier persona islámica es terrorista. Exacto. Bueno, esto es lo mismo, entonces esa es la gravedad. Sí. Y yo puedo comprender la guerra. Hay una guerra cultural. Bueno, pero la pagan, pero la terminan pagando los que no tienen nada que ver. Porque queramos culpar a los gays de ser quienes son, boludo, los que iniciaron esta guerra. Bueno, siempre la pagan los que no tienen nada que ver. Porque son gays rusos, no son gays occidentales. Claro, pero como en toda guerra, siempre la paga el que no tiene la responsabilidad. Bueno, por eso yo voy a condenar esta política de acá hasta que me muera. Coincido y me parece perfecto. No, igual yo entiendo, porque acá vamos a profundizar en el análisis y no vamos a decir sobre esto y ya digo, sí, entiendo, lo hemos hablado un montón de veces. El por qué pueden llegar a estas instancias, sí me parece que, al igual que como decimos, como en cualquier guerra y en cualquier país que tiene una alianza muy fuerte con algún tipo de iglesia conservadora, como es en el caso de Rusia, termina usando chivos expiatorios en vez de agarrarse con los verdaderos. Porque vos después, si te querés pelear, porque es real, lo hemos hablado, hay ONGs que financian a organizaciones LGBT para poder meter líneas occidentalistas que quieren romper con la construcción rusa. Eso se comprende y se entiende. Sí. Ahora, agarrar a cada puto que está en la calle y tratarlo de extremista, terrorista, por ser puto, y no agarrarte con quienes financian esos fondos, bueno, estás empezando mal. Es lo que sucede en este marco de guerra cultural y también material. Tanto la Iglesia Ortodoxa rusa como el gobierno ruso consideran enemigo al nazismo, al fascismo y a los gays. ¿No? Si vamos, no, pero es así. Sí. Esa es la guerra cultural que se está planteando ahora. Sí. Porque el fascismo, el nazismo y lo gay es todo lo contrario a la cultura rusa. Es una respuesta de adaptación cultural que viene de lejos. Pero bueno, es un debate. Yo, enemiga de Rusia, por Yo le declaré la guerra a Putin, entre vos y yo. Yo particularmente creo que lo va a jugar en contra a Putin esa decisión, primero, más allá de la alianza con la Iglesia Ortodoxa. No, y además, no solo por la mirada que puede tener la comunidad LGBT, sino que concretamente esto viola tratados internacionales que Moscú también firmó. Digo, hay tratados de derechos humanos internacionales. Después, bueno, podemos discutir qué tanto le va a importar eso, ¿no? A Putin, pero digo, hay una realidad, hay herramientas de las cuales agarrarse y es realmente muy amplio el concepto de movimiento internacional LGBT. Es considerar a personas, a todas las personas, lo que es lo mismo que como comparaba recién con cuando denuncian a una religión como terrorista extremista. Claro. O sea, no hay forma de que vos hagas eso y que no termines implicando a millones de personas que no tienen nada que ver quizás con algún tipo, y que tampoco hay, en este caso tampoco, ni siquiera existen organizaciones terroristas extremistas LGBT, no existen, no las hay. Después puede discutir si hay, no las hay. No las hay, literalmente no. No estaba... Después alguien puede usar esa bandera en nombre de cualquier cosa, pero sí, no las hay. Entonces digo, es llevarlo a un extremo peligrosísimo, porque si Putin habilita esto, y después, porque obviamente hay todo un abanico de países que van imitando este tipo de posturas, Ucrania, más allá de las diferencias que tengan, Polonia, Hungría, son países que en esta línea de conservadurismo ideológico van en la misma, se van a ir acoplando a ese sistema. Incluso en esto, algo que es una contradicción, para ponerlo en términos de estas dualidades que se arman a veces, Putin es un tipo más de derecha que de izquierdas, si vamos al caso.
En términos occidentales, en términos occidentales y de cómo comprende. Meto otra contradicción más. No es un comunista. Meto otra contradicción más y a nivel local. Víctor Orbán ha sido invitado por Milei, ¿no? Sí. Y Víctor Orbán es aliado de Rusia. Claro. Y Milei no quiere saber nada con el comunista Putin. Entonces, acá volvemos a lo mismo de... Es una cuestión cultural, una batalla cultural. Hay una guerra cultural que, bueno, insisto, Rusia, Irán, Hamas, me atrevo a decir, consideran enemigos al fascismo, al nazismo, al sionismo y al movimiento LGTB, porque ellos consideran que son desviacionismos de sus propias culturas. Pero bueno. Y acá ya hemos hablado que ser gay, ser homosexual, ser bisexual, ser trans es previo incluso a la construcción cultural de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia, digo, hasta del sistema del colonialismo como lo conocemos, es previo, es una cosa natural humana que existió siempre. Anterior al Estado Nacional. Por eso. Entonces, echarle la culpa a eso, bueno, ya está. Hoy vine enojada. La verdad, hoy me revolvió el estómago leer lo que hizo Putin. Mirá que Putin yo te bancaba, pero la verdad que hoy te fuiste 3 pueblos. Ya está, es entre vos y yo. Es entre vos y yo. Él mató a un policía motorizado en lo que llega. Él mató a un gay organizado. Se va a llamar la banda ahora.